este caso la mejor y la arteria más grande de mi cuerpo, que es la aorta, contiene en su túnica media, contiene hartas células musculares lisas y también harto tejido elástico. Miren, aquí hay varias fibras elásticas en toda su superficie de la túnica media. Sin embargo, en la arteria muscular solamente hay una lámina elástica interna y una lámina elástica externa. ¿Bien? Y aquí ya no hay láminas elásticas, directamente hay células musculares lisas, pero estas de las arteriolas son las que intervienen principalmente en el control de la presión arterial y son los vasos de la resistencia. Eso de ahí no se tienen que olvidar. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial, ¿dónde va a afectar, chicos? La hipertensión arterial, no sé si han escuchado sobre esa enfermedad. ¿Dónde afecta la hipertensión arterial? Los grandes vasos, la arteria aorta, las arterias musculares, que por ejemplo las arterias pueden ser las arterias renales, las arterias bronquiales, las arterias pulmonares, todas esas ahí, esofágicas, son arterias de mediano calibre, o sea, arterias musculares. ¿Cuál de estas tres arterias es donde afecta la hipertensión arterial? Esto quiero que ustedes vean bien. ¿Dónde? ¿En las grandes, en las medianas o en los vasos de resistencia? ¿En cuál de esas tres afecta la hipertensión arterial, chicos? En las tres. En las tres hay en una específica que afecta, que es el mecanismo de iniciación de la hipertensión arterial. Es donde mayormente se afecta. ¿Cuál? Elástica o arteriola. Muy bien, en la arteriolar. Esta de aquí es donde está afectada las arterias pequeñas y las arteriolas, que son los vasos de resistencia, es donde normalmente la hipertensión se desarrolla. Anoten bien eso. Los vasos de resistencia, que son las arterias pequeñas y las arteriolas, son los que se afectan mayormente en la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque son los vasos de resistencia que controlan la presión arterial. La presión que ejerce mi corazón sobre las grandes o sobre la arteria. Esa es la presión arterial. La presión que ejerce el corazón sobre las arterias. Es potente, es fuerte. Y para eso tenemos las arterias o los vasos de resistencia, que son las arteriolas. Entonces, resumen. La hipertensión arterial afecta los vasos o las arterias de pequeño calibre y las arteriolas. Anoten bien eso. Sin embargo, chicos, esa hipertensión arterial que afecta a estos vasos puede también desencadenarme alteraciones a este nivel de los grandes vasos, que son las arterias elásticas y las arterias musculares. A eso de ahí se va a llamar ateroesclerosis. La ateroesclerosis afecta a los grandes vasos, como la arteria elástica, como es la aorta abdominal, todos los trayectos de la aorta, me afecta la ateroesclerosis y también me afecta las arterias musculares. Anoten bien eso, chicos, ese es un dato muy importante. ¿Dónde afecta? ¿A qué arterias normalmente afecta la aterosclerosis? Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde? ¿Dónde va a afectar? A las arterias musculares y arterias elásticas. Excelente. Nómbrenme ustedes 3 arterias elásticas, a ver si es que les ponen así en su examen. 3 arterias elásticas. Primero, aorta. Otra. Carótida. Muy bien. Y ya. Y subclavia. O tronco brachiocefálico. Muy bien. Esas 3. Ahora nómbrenme ustedes otras 3 arterias de mediano calibre. La radial, cubital. Muy bien. Las arterias bronquiales. Esofágicas. Bronquial. Muy bien. Todas esas son arterias musculares. Entonces a estas 3 arterias me va a afectar la ateroesclerosis. Anoten bien eso. Y si hay, ustedes saben que la aterosclerosis es la formación de una placa. Ahorita vamos a hablar de eso bien a detalle. ¿Qué es la aterosclerosis? Para eso yo creo que ustedes pregunten cualquier duda. Las arterias elásticas y las arterias musculares están afectadas en la ateroesclerosis. Atero, porque forma una placa de ateroma. Ateroesclerosis. ¿Ya? Anoten bien eso. Y la hipertensión arterial afecta los vasos de resistencia, las arteriolas y las arterias de pequeño calibre. Ya estuvo.
Así de sencillo. Nosotros con eso ya entendemos la patología. ¿Bien? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas? Nada, ¿no? Bien. Entonces, sí, vamos a seguir avanzando. Entrando a lo que es los principios, los principales mecanismos básicos de las patologías vasculares. En este tema que es la patología de los vasos sanguíneos, vamos a ver cuáles son los principales mecanismos básicos para que se desarrolle una enfermedad vascular. O sea, cuando yo digo vascular, me refiero a los vasos sanguíneos, arterias y venas. Pero en este caso, más importancia le vamos a dar a las arterias. Miren aquí. ¿Cuáles son los principales mecanismos básicos de la patología vascular? Son dos. Puede ser una alteración o una patología vascular caracterizada por estrechamiento u obstrucción. Por ejemplo, en el estrechamiento, que sea progresivo, lento y crónico, es en la arteriosclerosis. Anoten bien eso. Y una obstrucción de manera súbita está dado por un tromboembolismo o un émbolo. Ya ustedes saben que tiene tres orígenes los émbolos. Lo han visto en trastorno hemodinámico. Hay tres tipos de émbolos: líquido, gaseoso y sólido. ¿Bien? Entonces, no se olviden. Principal causa, si yo les pregunto, de una patología vascular que se caracteriza por estrechamiento de los vasos, es la arteriosclerosis y tromboembolismo. solamente arteriosclerosis cuando es un estrechamiento progresivo, cuando es un estrechamiento lento, crónico. Y si es una obstrucción súbita de un vaso, o sea, miren, imagínense este vaso de aquí, se obstruye de forma súbita toda su luz. Se va a llamar un tromboémbolo. Puede ser por un émbolo, puede ser por un trombo, puede ser por un émbolo gaseoso, puede ser por un émbolo líquido, cualquier causa que me produzca una obstrucción a nivel de los vasos. Ahí está uno. Y este es de forma aguda, el obstructivo, y el estrechamiento es de forma crónica. ¿Ambos me tapan la luz? Sí, ambos me tapan la luz de las arterias. Lo mismo puede ser en las venas. Ahora, debilitamiento. ¿Cuándo hay debilitamiento de los vasos sanguíneos? Cuando hay un debilitamiento en la pared. ¿Se acuerdan de esto que tenía? Íntima, media y adventicia, las tres capas de una arteria, que toda arteria tiene. Entonces, en este caso de debilitamiento, se va a debilitar esta parte, ya sea la muscular, la túnica muscular o túnica media, se va a debilitar porque hay ausencia de láminas elásticas. Se pierde la lámina elástica y ¿qué pasa con estas arterias? Se empiezan a dilatar de forma simétrica, o sea, toda la arteria, o todo el sector de una arteria, o de forma asimétrica. En este caso estamos hablando de los aneurismas. Entonces, causa de debilitamiento y rotura en las patologías vasculares es el aneurisma. Ustedes dicen, ¿qué me estará hablando el auxiliar? ¿Qué será aneurisma, no? Más adelante lo vamos a ver, pero eso anoten. Por eso les digo que anoten en sus apuntes qué es un aneurisma, que más adelante vamos a ver. ¿Qué es un tromboémbolo de forma obstructiva aguda? ¿Y qué es un estrechamiento de tipo crónico? O sea, a largo plazo. Crónico me refiero a que aquí a años, a meses. Por ejemplo, la arteriosclerosis. Muy bien. Dudas que tengan hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengan? Yo lo vuelvo a repetir. Dudas que tengan. ¿Ninguna? Sí, Leo. Todo claro. Muy bien. Vamos a ver. Y esto más. Hay presión baja normalmente en las venas, porque obviamente no es el retorno venoso hacia el corazón, pero es lento. Ya saben ustedes, es lento porque no hay presión aquí. Sin embargo, en las arterias hay mayor presión. Y son los encargados de llevarme el pulso. Bien, vamos a empezar entonces con la patología. Hemos visto un vistazo rápido de lo que son las estructuras normales de los vasos sanguíneos, sus principales pilares patológicos de la patología vascular,
y unas dos enfermedades muy comunes en nuestra sociedad. Ahora vamos a irnos a las malformaciones congénitas. ¿Qué tipo de malformaciones congénitas existen? Pues existe, por ejemplo, este es interesante porque desde el nacimiento, miren, ¿cómo lo ven ustedes este trayecto? Estas son las arterias cerebrales del cerebro. Miren, aquí están las arterias del tronco, aquí está el tronco basilar, arteria cerebral posterior, arteria del lado derecho y está a la izquierda. Ahora miren, ¿qué pasa aquí, chicos? ¿Qué pasó con esta arteria? Miren, está aquí normal en su trayecto y aquí está dilatado. Esto de aquí se llama aneurisma, por causa de un debilitamiento en la pared vascular. ¿Ya? Eso es un aneurisma, una dilatación de un sector de la pared vascular, de un sector, de un trayecto, no de todo el trayecto, de un trayecto. ¿Ya? Entonces, pueden haber aneurismas congénitos. Chicos, y esta es una principal causa que yo he visto, pacientes que son niños, mueren directamente por derrame cerebral, o sea, por un accidente cerebrovascular. ¿Y por qué? Porque él tenía desde nacimiento un aneurisma. Por eso le llamo aquí la atención muy bien los aneurismas congénitos. ¿Por qué? Porque estos aneurismas están desde el nacimiento en los niños. Desde el nacimiento están estos aneurismas. Son congénitos. Entonces cualquier ratingo se rompe. ¿Ya? Y al ratingo después, como es niño, uno dice, no, ¿qué va a tener? Pues accidente cerebral. Puede tener, porque hay un aneurisma de nacimiento. Puede tener un derrame cerebral. Bien. ¿Qué más hay? Fístulas arteriovenosas. Pueden ser también de manera congénita. Como ahí las arterias se van a estar fusionando con las venas. Esta es una angiografía, miren chicos, donde con contraste, donde se ven las arterias de color negro. Angiografía con contraste. Miren cómo se observa aquí las arterias del cerebro. Aquí arterias y aquí venas. Todas mezcladas, todas chipadas. Eso se llama fístula arteriovenosa. Hay de tipo congénita, en este caso en el nivel del cerebro, y de tipo adquirida cuando nosotros hacemos una hemodiálisis de tipo crónica. Las distrofias fibromusculares. Esto de aquí yo quiero que ustedes aprendan bien, aunque no lo van a ver mucho en la clínica, pero es importante que sepan ustedes que es una distrofia fibromuscular. ¿Qué órgano es este de aquí? Miren. El órgano derecho es más bajo que el izquierdo. A ver, interpretemos, identifiquemos. ¿Qué órgano es este? ¿El Riñón. vaso? El riñón. El riñón del lado derecho es más bajo que el izquierdo, que es más alto. Bien, este estudio aquí que le están haciendo al paciente se llama tomografía computarizada con reconstrucción en 3D. Así completo el nombre. Tomografía computarizada con reconstrucción en 3D. Miren cómo esta tomografía, este estudio es maravilloso. Cómo, miren, puede identificar las arterias. Cada ramito, mira, ahí está la arteria mesentérica superior, aquí está. Que me va a llegar el intestino delgado, parte del colon derecho, del ciego, ya. Y aquí está, mire, la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha. Y aquí está él. ¿Qué arteria es esa? Tronco celíaco. ¿No? Entonces, todas esas estructuras se pueden ver con esta tomografía, chicos. Entonces, para allá yo quiero que ustedes se vayan acostumbrando a ver estas tomografías. ¿Bien? Miren, esta tomografía, aquí está la aorta. Todo esto es la aorta. Aquí está la bifurcación de la aorta, la trifurcación, diré. Arteria ilíaca primitiva derecha y la arteria ilíaca primitiva izquierda. ¿No? Todo, mire, se ve ahí. Todo se puede ver con una tomografía en reconstrucción en 3D. Y aquí observamos algo raro, o lo ven ustedes normal esta parte. ¿Lo ven esto normal? Con esto de aquí. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál de estas dos está normal? Está normal en el lado izquierdo, pero en el lado derecho, hay esa distrofia fibromuscular, ¿no? Hay ese tipo redado como tripita, ¿no? Eso, como tripita ese. Ese de ahí se llama el signo del collar de cuentas. Miren cómo se observa ahí. Mejor aquí se ve en esta angiografía renal selectiva. Miren, arteriografía renal selectiva. Miren cómo se observa ahí como pequeños aneurismas, chicos. Miren. Tortuoso, como tripita, como decía. Este de nacimiento es congénito, chicos. ¿Bien? Y aquí, miren. Aquí. ¿Qué sector sería este? Mira, acá hay una bifurcación. ¿Qué sector ustedes creen que es esto?
es la bifurcación de las arterias carótidas. Carótida interna y carótida externa. ¿Cuál de esas dos está afectada? ¿La externa o la interna? La interna. La interna. Eso, la interna, mire. Este es una, ¿cómo se llama este estudio? Se llama angiografía con contraste. ¿Ya? Y esto de aquí se llama angiografía renal selectiva. Se llama. Mira, aquí está el contraste. Aquí está el catéter de contraste. Angiografía renal selectiva. Y esto se llama una angiografía con contraste. Miren, ¿cómo se observa aquí a nivel del riñón? Miren, se observa muy bien eso. Y miren aquí, a nivel de la arteria carótida interna, se observa también, así como decían, como tripitas, ¿no? Esto se llama displasia fibromuscular. Aquí en estas abultaciones, acá hay un engrosamiento irregular, como dice su concepto. ¿Qué es la displasia fibromuscular? Es una patología congénita de causa desconocida, en donde se caracteriza por un engrosamiento irregular y focal de las arterias elásticas y musculares. O sea, ¿dónde más afecta? A las arterias elásticas y a las arterias musculares. No afecta a las arterias pequeñas, solo a las de mediano y de grande calibre. Anoten bien eso. Y miren, la arteria carótida interna se ve aquí tortuosa, porque aquí hay pequeños aneurismas. ¿Ya? Hay una hiperplasia y fibrosis de la media y de la íntima, haciéndome una estenosis de tipo luminal. Y ustedes creen que va a ser, miren, como formitas de aneurisma, miren, como unos bultitos tienen, ¿no? Esto de aquí se llama displasia fibromuscular, característico el signo del collar de cuerda. Este es antes de hacer el tratamiento y este es después de hacer el tratamiento. Miren, este es el tratamiento definitivo para este tipo de displasia. Miren, les ponen un stent ahí, ¿para qué? Como una malla, para que se solucione ese problema del paciente. Eso lo van a avanzar más adelante. Ya por ahí en la especialidad nomás, ¿no? ¿Collar de qué se llama? Signo del collar de cuenta. Ah, ya, gracias. Como un collarete, ¿no? Como varios collaritos. Bien. Esta es una angioresonancia ya. Y ya estuvo. Esta es una displasia fibromuscular, entonces. Bien, ya hemos visto las malformaciones en los recién nacidos que puede romperse y producirme una grave problema a nivel del paciente, a nivel cerebral, a nivel en los niños más común, ¿no? Fístulas arteriovenosas, distrofia fibromuscular. Ahora vamos a irnos a la respuesta de la pared vascular en la lesión. Vamos a hablar aquí directamente de la pared, de la túnica íntima, donde está conformada por endotelio vascular y la membrana basal. Vamos entonces a hablar directamente cuáles son las funciones del endotelio. ¿Cuáles son sus funciones principales de un endotelio? El endotelio, ustedes saben que son células, un cúmulo de células. Aquí, mire, se observa un capilar, mire, capilar endotelial. Como aquí, mire, se observan unas células endoteliales planas, ¿no? Ya para recordar un poco de esto. Miren, acá está el núcleo y esta es una célula endotelial, ¿no? Que rodea los capilares. Vamos a ver sus funciones de esa célula, de ese endotelio. Y tiene varias funciones. Puede estar en un estado basal, o sea, de reposo, o puede estar en un estado activo. O sea, el endotelio, este epitelio plano simple que hay en los capilares, se puede activar o cuando está en estado inactivo, chicos, el endotelio está sanito, o sea, no tiene ninguna enfermedad. Está chalinga. Y la superficie no es adhesiva para trombos o no forma trombos. No se adhieren las plaquetas aquí. Hay una normotensión, hay una tensión normal, hay un flujo laminar y hay factores de crecimiento como el factor de crecimiento de vascular endotelial, que normalmente se intercambia cada vez, las células endoteliales se van intercambiando cada vez. Eso es en un estado basal. Ya esto está en su librito de anatopato. ¿Y cuándo es en un estado activo? Este aquí era inactivo y este aquí es en estado activo. El endotelio, ¿qué es lo que hace? Aumenta el estrés procoagulante, porque no se olviden que el endotelio produce factores de la coagulación también. ¿Ya?
¿Qué más? Moléculas de adhesión. También produce el endotelio moléculas de adhesión, como las selectinas integrinas. Factores proinflamatorios también secreta el endotelio, eso. Quimiosinas también, ¿para qué? Para que haya una quimiotaxia, una migración de dentro de las células que están dentro de los vasos sanguíneos al intersticio. Todo eso me produce el endotelio cuando está en estado activo. También, ¿qué puede producir aquí? Esto me produce, pero ¿qué es lo que sucede en el paciente? Hay un flujo turbulento, obviamente porque ahí está activo el endotelio. Hay una hipertensión, hay citocinas proinflamatorias, hay el sistema de complemento se activa, los productos bacterianos pueden estar a ese nivel, productos lipídicos, hipoxia, el humo de cigarro también me puede irritar en las células endoteliales. Entonces, como ven ustedes, en resumen, cuando la célula endotelial está inactivada, no pasa nada, no hay hipertensión, no hay coagulación, nada. Está en normotensión, mi paciente está tranquilo. Abringa como ustedes abringan, sin ninguna enfermedad. Pero cuando está activo, cuando viene una fiebre, alguna gripe o alguna enfermedad, el endotelio va a empezar a producir procoagulantes para que se formen coágulos a nivel del endotelio. Y eso me produzca, por ejemplo, la formación de un ateroma en la ateroesclerosis. Entonces, en la ateroesclerosis, el endotelio vascular está activo. Y ahí está, miren los productos lipídicos, ¿no? Ateroesclerosis puede producirme cuando el endotelio está activo. Ya se va a estar formando la placa de ateroma. Y en estado normal, basal, no pasa absolutamente nada. Muy bien. Y este cuadrito lo tienen en su librito. Dudas que tengan hasta aquí, chicos. Mire, tienen altas funciones el endotelio. Agregación de plaquetas cuando hay leucocitos, cuando hay procesos inflamatorios, coagulación, cuando uno se corta, fibrinólisis para destruir los trombos, proliferación de células musculares lisas, esto en la aterosclerosis. Mantiene el tono vascular, produce moléculas vasoactivas, trombina, productos de la coagulación, es una barrera selectiva, adherencia al leucocito. Bien, varias funciones tiene el endotelio, siempre y cuando esté en su estado basal o en su estado activo. Vamos a irnos ahora a un tema para mí sumamente interesante, que es la hipertensión arterial. Bien. La hipertensión, chicos. ¿Qué es para ustedes la hipertensión arterial? Antes de entrar a este tema, quiero que ustedes me digan qué es para ustedes la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión? ¿O qué es la presión arterial directamente? Ustedes díganme eso. ¿Qué es la presión arterial? Primero vamos hablando de eso. El ejerce la sangre sobre el endotelio. ¿Cuál? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre el endotelio. Esa sería la presión arterial, si no me equivoco. Ya, muy bien. Es la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos de resistencia. En este caso, las paredes, la túnica íntima de los vasos sanguíneos. Esa es la presión arterial. ¿Ya? La presión arterial, las arterias, los vasos de resistencia, están ejerciendo la presión arterial, pregunta en fisio. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial? No hemos llegado a ese tema todavía, ¿o sí? ¿Todavía? O sea, no hemos llegado. Recién la otra semana. Bien, a ver, no se olviden entonces. La presión arterial, chicos, para que haya un buen tono vascular, está mediado por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular periférica. Esa es la fórmula de la presión arterial, chicos. Se pregunta también de examen. Entonces, la presión arterial, ¿cuál es su fórmula? Gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Y cómo está mediado el gasto cardíaco? ¿Cómo está mediado el gasto cardíaco? Está mediado por el volumen de sangre, que es la volemia, o el volumen sistólico de la
A ver, vamos a preguntar de nuevo. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial, chicos? Gasto cardíaco por resistencia periférica. Muy bien. ¿Y cómo está mediado el gasto cardíaco? Por la volemia o el volumen sistólico. Muy bien. Y los factores cardíacos. ¿Cuáles son los factores cardíacos? La frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la normal de la frecuencia cardíaca? 70 a 100 latidos por minuto. A 60. 60, 100, eso, 60, 100 latidos por minuto. ¿Ya? Entonces no se olviden, el gasto cardíaco, que la cantidad de sangre que bombea el corazón, ese es el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. ¿Ya? Gasto cardíaco. Entonces, mire, el gasto cardíaco está regulado por la volemia o el volumen de sangre. ¿Ya? La cantidad de sangre que hay. O el volumen sistólico que sale del corazón. Eso ustedes lo vamos a ver bien en física. Y los factores cardíacos, que son la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Todo eso me genera un buen gasto cardíaco. Entonces, no se olviden. ¿Cuáles son los factores de la volemia? Y los factores cardíacos son los que se encargan de mantenerme o de producirme un gasto cardíaco eficiente. ¿Bien? Ahora, ¿qué es la resistencia vascular periférica? ¿Cuáles son los vasos de resistencia, chicos? A ver, yo les nombré 2. ¿Cuáles son los vasos de resistencia? Las arteriolas. Y las arterias pequeñas. ¿Ya? Las arterias. Pero principalmente las arteriolas. Entonces, chicos, anoten bien. La resistencia vascular periférica está mediada por 2 factores. Factores humorales y factores neuronales. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los factores humorales y cuáles son los factores neurales que me regulan la resistencia vascular periférica? A ver. ¿Cuáles son los factores humorales constrictores? La angiotensina 2, las catecolaminas, el tromboxano, los leucotrienos y la endotelina. Todos estos de aquí, estas moléculas, me producen vasoconstricción. Los vasos se van a achicar, se van a hacer, en vez que estén así, se van a hacer más estrechos. Se van a estrechar, se van a contraer, vasoconstrictores. ¿Y cuáles son los vasodilatadores? Las prostaglandinas, la cinina y el óxido nítrico. Estos 3 son vasodilatadores, pertenecen a los factores humorales. Pregunta de examen, entonces, no se olviden, esto de aquí es pregunta de examen. Le pueden poner como excepto cuáles son los factores constrictores y cuáles son los factores vasodilatadores. ¿Dudas que tengan hasta aquí? No se olviden, angiotensina 2, catecolaminas, tromboxano, leucotrieno y endotelina me producen vasoconstricción. Anoten bien eso. O sea, me aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Entonces hay 3 factores, chicos. Factores humorales, factores neuronales, que ahorita vamos a ver, y los factores locales. Vamos a ver los factores neuronales. Son los constrictores, los vasoconstrictores, que son los alfa-adrenérgicos, y los dilatadores son los beta-adrenérgicos. Eso todavía no ha avanzado bien, o no, ya avanzaron eso en fisiología, lo que es sistema nervioso autónomo, ¿no? Ahí ustedes me van a entender bien en qué parte del corazón hay receptores beta. A ver, vamos a preguntar, los fisiólogos. ¿Qué parte de mi cuerpo se encuentran los receptores beta 1? A ver, para que entiendan bien esto. No es nomás leer nomás, es saber. A ver, ¿dónde se encuentran los receptores beta-adrenérgicos? En el corazón. Beta 1. ¿Dónde? Beta 1 en el... Beta 1 en el corazón. Eso. ¿Y los beta 2? ¿Dónde están los beta 2? ¿Muscularizar? Sí, excelente. En los bronquios, sí. Músculo liso Bronquio intestino. Muy bien. Beta 2 adrenérgico. ¿Y beta 3? Nivel hepático.
A ver, algo más específico. Beta 3 en el tejido adiposo, pues chicos. Beta 3, tejido adiposo. ¿Bien? ¿Y cuál es su función del beta? Por siempre esto no se van a olvidar. Los beta inhiben cualquier parte donde se encuentran receptores beta, me lo inhibe, excepto en el corazón que me lo va a estimular. Y los alfa adrenérgicos estimulan todo lo que se encuentra donde haya receptores alfa. ¿Ya? Excepto hay un alfa. Hay alfa 1, alfa 2, excepto el receptor alfa 2. Y ahorita vamos a ver, bueno, eso se ve en física. Pero ya, la mayoría son constrictores, son estimulantes. Y el beta es inhibidor, pero excepto en el corazón, en el que me va a estimular. Me estimula el corazón. Los beta 1 de adrenalina. Pero normalmente son inhibidores. ¿Bien? Entonces no se olviden. Los factores humorales neuronales constrictores son los alfa adrenérgicos y los factores neuronales dilatadores son los beta adrenérgicos. ¿Ya? En este caso, este dilata los vasos y este produce vasoconstricción. ¿Bien? Y los factores locales, que es la autorregulación de la presión arterial, obviamente por señales nerviosas, el pH de la sangre y la hipoxia, todo eso me contribuyen a la regulación de la resistencia vascular periférica. Esto entonces de aquí yo no quiero que se olviden, los factores humorales. Pregunta de examen. ¿Cuáles son vasoconstrictores y cuáles son vasodilatadores? Ya estuvo. Y esa es la fórmula de la presión arterial, chicos. Gasto cardíaco sobre la resistencia vascular periférica. Bien. ¿Cuándo decimos presión arterial, chicos? ¿Cuándo decimos que la presión arterial está alta? ¿Cómo se dice cuando la presión arterial está alta? Se dice hipertensión. Hipertensión. Y según el último congreso del 7º Congreso, que ocurrió hace poco, para determinar la presión arterial, es que mi paciente es considerado hipertenso cuando su presión es 140 la sistólica y 90 la diastólica, igual o mayor a 140 sistólica y 90 diastólica. Ahí se considera como que mi paciente tiene hipertensión arterial. ¿Y cuál es el principal factor de riesgo? Miren, aquí está la hipertensión arterial. La hipertensión, ¿cuánto dije que era? ¿Mayor a cuánto la sistólica? ¿Mayor a cuánto la diastólica? 140. Muy bien. Y la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para desarrollar ateroesclerosis. Anoten bien eso. No se olviden, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para que mi paciente desarrolle ateroesclerosis. ¿Y qué será eso? Ahorita lo vamos a ver. Y la hipotensión arterial produce normalmente cuando las presiones bajan por debajo de 80-60 la presión arterial y produce una hipoxia o hipoperfusión tisular. ¿Bien? Hipoperfusión es porque ya pasa poca sangre por poco oxígeno, poca sangre en los tejidos. Hipoperfusión, frecuentemente en pacientes cuando se desangran mucho, le sale mucha sangre por su cuerpo, y eso, o hemorragias masivas, y eso hace que el paciente entre en hipotensión. Común en pacientes con shock. Bien, entonces no se olviden. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Si es que yo les pregunto, ¿cuál es el principal factor de riesgo para desarrollarme una ateroesclerosis? La hipertensión. Muy bien, la hipertensión arterial. ¿El óxido nítrico es vasoconstrictor o vasodilatador? Vasodilatador. Muy bien. ¿La endotelina es vasoconstrictor o vasodilatador? Vasoconstrictor. Excelente. Y así se lo tienen que ir sabiendo. ¿La endotelina cuándo se produce, chicos? En un endotelio dañado. ¿Ya? Y el óxido nítrico en un endotelio sano. Eso de ahí también no se tienen que olvidar. ¿Cuáles son factores humorales dilatadores y constrictores? Esta es pregunta de examen, no se olviden. ¿Ya? Y los otros también, por si acaso, estudienle una repasada. Muy bien, chicos. ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas sobre esto? La hipotensión también es peligrosa, ¿o sí?
Claro, pero mejor es que mi paciente cuando está muy hipotenso puede bajar ¿cómo se llama? Es muy peligroso manejar a un paciente hipotenso. Mejor lo preferimos hipertenso al paciente, porque si está hipotenso, es muy probable que pierda el conocimiento, haga isquemia, haya daño renal, porque el principal órgano que se daña cuando hay hipoperfusión tisular es el riñón. Y eso anótenselo bien en su cabeza. El principal órgano que deja de funcionar o que se daña por una hipoperfusión tisular es el riñón. ¿Ya? Después viene el cerebro, el hígado, etcétera, etcétera. Pero es el riñón el que sufre cuando hay hipotensión. Así que mejor preferimos al paciente tenerlo hipertenso que a tenerlo hipotenso, que es más peligroso, ¿no? Entonces, la hipoperfusión tisular es muy peligrosa porque puede producir, por ejemplo, más adelante vamos a ver que hay un tipo de infarto circunferencial por hipotensión. Vamos a ver eso más adelante. Bien, entonces, no se olviden esto. Factores humorales. Lo vuelvo a repetir una y otra vez. ¿Ya? Bien, la hipertensión causa hipertrofia. Obviamente, el corazón. ¿Qué parte del corazón está implicado en controlarme la presión arterial? ¿El ventrículo izquierdo o el derecho? Ventrículo izquierdo. Excelente, el ventrículo izquierdo. Y este ventrículo izquierdo de hipertensión arterial, ¿cómo va a estar? ¿Así normal como está o va a estar agrandado, engrosado? Va a estar agrandado, engrosado. ¿Cómo va a estar en la hipertensión arterial? Hipertrofiado. Hipertrofiado. Va a estar grande, va a estar pesado en la hipertensión arterial. Y eso se llama cardiopatía hipertensiva. ¿Listo? Porque afecta al corazón. Puede producir una hipertrofia y luego a una insuficiencia cardíaca. Y esto aquí, la causa de una hipertrofia miocárdica del corazón y una insuficiencia consecuente después de la hipertrofia se llama cardiopatía hipertensiva, que es por causa de una hipertensión arterial. O sea, la hipertensión arterial me produjo una hipertrofia del corazón y una insuficiencia cardíaca. Y eso ahí se llama cardiopatía hipertensiva. Ya está. Porque la causa de la cardiopatía o de la anomalía del corazón es por hipertensión. Más sencillo, ahí lo tienen, ¿no? Ahora, chicos, hay dos tipos de hipertensión. Anoten, que igual es pregunta de examen. Hay dos tipos de hipertensión según su causa. Hay hipertensión de tipo idiopática, o también llamado esencial. Y hay otro tipo de hipertensión que se llama secundaria. ¿Ya? La hipertensión esencial viene a ser el 90 al 95% de las causas de hipertensión que hay en toda la población. La hipertensión esencial, o también llamada idiopática, o sea, de causas desconocidas. Y hay otro tipo de hipertensión que se llama la hipertensión secundaria, que es entre el 5 al 10% de la población en general. Y este tipo de hipertensión secundaria tiene varias causas: renales, endocrinas, cardiovasculares y neurológicas. Pregunta esa. Entonces no se olviden, chicos. La hipertensión esencial es responsable del 90 al 95% de todos los casos. Y está mediado por factores genéticos de mi paciente, o sea, por su genética, mi paciente va a tener hipertensión, eso no se puede cambiar, y por factores ambientales donde el paciente viva. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el tipo de hipertensión más común? Sencillo. ¿Hipertensión esencial o secundaria? ¿Cuál es la más común? Esencial. Entonces, eso no va a entrar pues en su examen porque está pichanga, ¿no? Para ustedes. La cosa es esta. La esencial, doctor. ¿No? Esta es más, esa es la más sencilla. La esencial es normalmente idiopática, o sea, no se sabe bien su causa, pero es la más común de todos los tipos de hipertensión. Ahora esta es la cosa, la hipertensión secundaria. ¿Por qué dice hipertensión secundaria? A ver, ¿quién me puede responder a esta pregunta? ¿Por qué dice hipertensión secundaria? Porque es una consecuencia de una enfermedad de base, creo. Excelente, porque es consecuencia de una enfermedad primaria, una enfermedad de base.
Puede ser de causas renales, endócrinas, cardiovasculares o neurológicas. Pregunta de examen. Pueden ser de 4 orígenes. Anoten bien eso. Le puede venir su pregunta de examen así: renales, endócrinas, cardiovasculares o neurológicas, para rellenar en preguntas prácticas, o directamente le puede venir la apnea del sueño. Es una hipertensión secundaria debido a procesos, inciso, renales, endócrinos, cardiovasculares o neurológicos. ¿Cuál de los 4? Neurológico. Neurológico. Pues la apnea del sueño, que pronto, Dios mediante, a ver si damos este tema, que es largo, de apnea del sueño. Es largo el tema para hablarlo, pero vamos a ver, Dios mediante, cuando hablemos de esto, vamos a ver que su causa de esta produce una hipertensión secundaria de tipo neurológico. ¿Ya? Entonces, o pueden decir en el examen práctico, nombre de 5 enfermedades que producen, enfermedades cardiovasculares que producen una hipertensión secundaria. Pues ponen contracción aórtica, panarteritis nodosa, gasto cardíaco aumentado, rigidez de la aorta y volumen intravascular aumentado. Puede ser por exceso de líquido, de solución fisiológica en la sangre, etcétera. Entonces, así entra su pregunta de examen. ¿Bien? Entonces, no se olviden. Renales, puede ser una glomerulonefritis, poliquistosis renal, estenosis de la arteria renal, vasculitis renal. Y esta es la que entró en el pregunta de examen. Apnea del sueño. La apnea del sueño es una causa neurológica de la hipertensión arterial secundaria. Anoten bien. La apnea del sueño. Bien, todo esta tablita de aquí que están viendo, toda esta tablita, tienen que estudiarlo bien. Aquí, sí o sí, entran como preguntas de examen. Ahora bien, aldosteronismo primario es por un tumor que causa mucho contenido de aldosterona en la sangre. ¿Y la aldosterona qué me hace? A ver, ¿quién ha estudiado fisio? ¿Qué me hace la aldosterona? ¿Cuál es su función de la aldosterona en la sangre? Reabsorción del sodio, y como el agua sigue al sodio, eleva la presión arterial. Muy bien. ¿Y la expulsión de potasio? De potasio. Entonces, me intercambia el sodio por el potasio y me reabsorbe más sodio y agua para aumentar el volumen de sangre. Eso es lo que hace la aldosterona. Pero en este hiperaldosteronismo primario es causado por un tumor secretor de aldosterona. ¿Ya? Eso no se tiene que olvidar. ¿Listo? Bien. Toda esta tablita de memoria. Bien. Aquí vamos a ir entonces a las causas de mortalidad en pacientes con hipertensión. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de por qué mi paciente muere por hipertensión? A ver, ¿por qué mi paciente fallece de hipertensión? Por estas 3 causas principales que se ha visto. Cardiopatía isquémica, chicos, o sea, infarto de miocardio. Puede producirme un infarto de miocardio. Cardiopatía isquémica. ¿Qué más? Una insuficiencia cardíaca congestiva. Y uno que es el más bravo de todos estos es el accidente cerebrovascular. Imagínense que mis arterias, por tanta presión que yo tenga, estas arterias, ¿qué van a pasar si estas arterias tienen harta presión? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con estas arterias? Si llegan a tener más de 12. ¿Qué creen ustedes que pasa? Se va a romper. Hay una rotura, se rompe. ¿Y qué pasa con la sangre? Se extravasa a todo alrededor del sitio donde se rompió. Y eso es el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Esto igual vamos a hablar. Hay 2 tipos de accidente cerebrovascular. Hay isquémico y hemorrágico. Eso también, Dios mediante, vamos a hablar. Entonces, estas son las 3 causas de mortalidad principales por lo que muere un paciente o fallece un paciente hipertenso. Son las 3 causas de mortalidad. Por si acaso, una repasada. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es la regulación de la presión arterial, chicos? Se hace continuamente por un sistema que se llama el sistema renina, angiotensina, aldosterona. A ver, yo sé que ustedes se la saben bien este sistema de regulación de la presión arterial, pero aquí vamos a ver algo nuevo. A ver,
aquí quiero que ustedes atiendan. ¿Ya? Regulación de la presión arterial. ¿Cómo se regula constantemente? Hay un equilibrio. Chicos, hay un equilibrio entre el aumento de la presión y la bajada de presión. Hay un equilibrio siempre, normalmente. En cada momento de, cuando yo estoy, ahorita, por ejemplo, yo estoy aquí sentado, hay en cada momento un equilibrio. ¿Gracias a qué es ese equilibrio? Por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bien, primero vamos al primer paso. El hígado. ¿Ya? Y el riñón. Vamos a esto por el primer paso de lo que es la regulación de la presión arterial. Riñón, hígado. El riñón, al ver que hay bajo volumen de sangre, por ejemplo, a ver, digamos, yo me desangré, digamos ustedes, el auxiliar Rolando se desangró, estaba ahí todo tirado en el suelo y se desangró, ya, digamos, algo terrorífico. Ya. ¿Qué pasa con mi sangre? ¿Aumento de sangre o bajo de sangre, chicos? Baja. Bajo, ¿no? Pierdo harta sangre. ¿Y qué pasa con mi presión arterial? ¿Sube mi presión arterial o baja mi presión arterial? Disminuye. Disminuye mi presión arterial. ¿Y qué cree que va a hacer mi riñón para compensar eso? Va a secretar una sustancia, mi riñón, gracias a las células yuxtaglomerulares del riñón, se secreta una sustancia que se llama renina. Y la renina pasa por el torrente sanguíneo. La renina se une con el angiotensinógeno, que es una proteína que se forma en el hígado. Renina y angiotensinógeno se unen y forman angiotensina 1. En la sangre, todo esto sucede en la sangre. Angiotensina 1. La angiotensina 1 se va en los pulmones, pasa por los pulmones, y hay una enzima que me convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Cómo se llama esa enzima? Enzima conversora de angiotensinas. Muy bien. Enzima convertidora de angiotensina. ECA, ¿no? Enzima convertidora de angiotensina. ECA. ¿Quién me la produce esa ECA? El endotelio vascular de las capilares pulmonares. Eso me producen la ECA. Ahora, ya pasó la angiotensina 1 en angiotensina 2, gracias a la ECA, a la enzima convertidora de angiotensina. Y esa angiotensina 2 tiene dos mecanismos de acción principales. ¿Cuáles son? El primero es de ocupar los receptores de angiotensina 2 en el endotelio vascular y me produce vasoconstricción. Muy bien. Y la angiotensina también actúa a nivel de la glándula suprarrenal, ¿ya? A nivel de una de las tres porciones de la glándula suprarrenal. Ahí actúa y estimula esas células que se encuentran a nivel de la glándula suprarrenal y secretan aldosterona. ¿Ya? Secretan aldosterona. O sea, la angiotensina 2 tiene doble mecanismo. Produce vasoconstricción y produce la producción de aldosterona gracias al estimular la zona glomerular de la glándula suprarrenal. Entonces estimula la producción de aldosterona. ¿Y la aldosterona cuál es su mecanismo de acción? Se absorbe sodio y agua. Sodio y agua y excreta potasio. Entonces la aldosterona me puede producir en mucha cantidad hipopotasemia. ¿Ya? Entonces eso también tienen que ir ustedes viendo. Me reabsorbe sodio y agua y esa sodio y agua al reabsorberse por la sangre aumenta el volumen de sangre, aumenta la volemia. Más la vasoconstricción que produjo la angiotensina 2 me aumenta la presión arterial. ¿Y qué pasa? Aumentó la presión arterial. Dice, este paciente está muy hipertenso. Está subido. Eso dice mi corazón. Y hay una sobrecarga de sangre a nivel del corazón. Y aquí en la aurícula derecha hay un péptido, chicos, que se llama el péptido natriurético auricular, que se encuentra en la aurícula derecha del corazón derecho. Ese péptido se secreta cuando hay grandes volúmenes de sangre que llegan a la aurícula derecha.
En este caso hubo porque hay aumento de la volemia. Y eso hace que la aurícula derecha secrete harto péptido natriurético auricular. Y este péptido, ¿cuál es su función, chicos? Del péptido natriurético auricular. Tiene doble mecanismo de acción. ¿Cuál es? Vasodilatación, Vasodilatación, dice ¿qué más? ahí. Y baja la volemia también. Eso, baja la Volemia. volemia excretando sodio y agua, ¿no? Y eso produce una bajada de la presión arterial. Y luego otra vez vuelve el circuito del sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Le entendieron aquí o tienen alguna pregunta? Miren, hay un equilibrio. Subida y bajada. Normotensión. Para que mi paciente tenga un estado de normotensión. ¿Claro? Más claro que el agua, ¿no? Vean la importancia entonces del péptido natriurético auricular. Este es muy importante. En la regulación de la presión, el péptido natriurético auricular se secreta en la aurícula derecha, solamente en la derecha. Hay otro péptido que se llama el péptido natriurético ventricular, pero eso ya es a nivel de los ventrículos, no tiene mucha función. Hay también otro péptido que se llama el péptido natriurético cerebral o encefálico. Bien. Preguntas que tengan. Ah, ok. ¿Dónde se producía el péptido natriurético auricular? En la aurícula derecha. ¿Ya? Los miocardiocitos, la aurícula derecha me lo producen. ¿Ya? Muy bien. Una de las causas interesantes de hipertensión secundaria es un tumor que se llama el feocromocitoma. Yo le digo, es un tumor muy feo. ¿Por qué? Porque inicia como feocromocitoma. ¿Por qué? Porque las células cromáfines, por eso es cromo, ¿dónde se encuentran a nivel de la glándula suprarrenal? ¿En la médula o en la corteza suprarrenal? A ver. La corteza. Las células cromáfines, pero secretoras de noradrenalina y adrenalina. En la médula. No se olviden que dentro de la glándula suprarrenal hay una porción que se llama médula suprarrenal y otra que se llama corteza suprarrenal. Entonces el feocromocitoma va a afectarme a las células cromáfines que secretan noradrenalina y adrenalina. Entonces, este feocromocitoma, ¿dónde se desarrolla? ¿En la corteza o en la médula? En la médula, entonces. En la médula. Muy bien. En la médula renal, ¿ya? De la glándula suprarrenal. Aquí se desarrolla un tumor que se llama el feocromocitoma. Y esta es pregunta de examen. El feocromocitoma, ¿ya? El feocromocitoma es un tumor secretor de catecolamina. ¿Ya? Es un tumor secretor de catecolamina. ¿Cuáles son las catecolaminas, chicos? Son 3. Adrenalina, noradrenalina y dopamina. Pero principalmente secreta noradrenalina. Y ese me produce, estimula los receptores alfa-adrenérgicos. ¿Qué creen que pasa? Taquicardia. A ver. ¿Qué creen que pasa? Se eleva la resistencia muscular periférica. Resistencia. Excelente. Y eso me produce mayor aumento de la presión arterial. Presión arterial y ya estuvo. Y así es como sucede el feocromocitoma. Miren, esta es una glándula suprarrenal normal y este ya es una con un feocromocitoma. Es más grande y hay zonas de necrosis a este lado, compatible con feocromocitoma. Miren cómo el feocromocitoma puede invadir a varios tejidos. Está el feo y aquí miren invadiendo al riñón. Bien, chicos, dudas que tengan. Bien. Vamos a irnos ahora a cómo se desarrolla la patología de la hipertensión arterial. ¿Cómo se desarrolla? La hipertensión arterial dijimos que es el principal factor de riesgo para
para que se desarrolle la aterosclerosis. Muy bien. Acelera la aterogenia. ¿Y qué más produce? Cambios degenerativos en las paredes de las arterias grandes y medianas. ¿Y eso qué me puede producir? Dos cosas, chicos. Estos cambios degenerativos de la hipertensión arterial me produce dos cosas en las arterias, grandes y medianas. Me produce rotura. Puede producirme una rotura o puede producirme un aneurisma. Anoten bien eso. Puede producirme una rotura o puede producirme una aneurisma. ¿Qué es aneurisma? Dijimos, dilatación sectorial de una porción de las arterias. Vamos a ver eso un poco más adelante. Entonces no se olviden esto, la patología inicia así. Acelera la formación de un ATA, o sea, la aterosclerosis, y produce cambios degenerativos en las paredes de las arterias de grande y mediano calibre. Y esto me puede producir una rotura, o sea, un ACV hemorrágico, o me puede producir una dilatación, o sea, un aneurisma. ¿Ya? Esa es la patología de la hipertensión arterial. Y hay tres tipos secuenciales, tres características, no tipos de hipertensión, hay características secuenciales. Arteriosclerosis hialina, arteriosclerosis hiperplásica, y otra aquí que es segundina, que es la hipertensión pulmonar. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es esto, la arteriosclerosis hialina y la arterioloesclerosis hiperplásica. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué es para ustedes arterioloesclerosis? Arterioloesclerosis. ¿Qué es para ustedes una arteriolo? Arteriolo. Arterioloesclerosis porque hay un endurecimiento, una estenosis de las arteriolas. En este caso aquí van a ver una placa histopatológica donde aquí viene, esta es una arteriola, pero miren qué ven de raro aquí. Aquí está el endotelio vascular. Y esto aquí no es normal que sea así, que tenga varias capas de músculo liso. Entonces esto de aquí se llama hiperplasia del músculo liso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren. Es una arteriolesclerosis hialina. La pared arteriolar está hialinizada, o sea, mira, está color eosinófila, o color rosada, y la luz experimentando un marcado estrechamiento. Mira la luz como está un poco más estrecha. ¿No? Esto entonces se llama, y un aumento de la musculatura lisa, se llama arteriolesclerosis hialina. ¿Y qué pasa en esto? Parece una arteria. ¿Esto qué dicen ustedes? ¿O parece una cebolla? Parece. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Una arteria o una cebolla? Cebolla. Una cebolla. Esto se llama arteriolesclerosis hiperplásica en piel de cebolla. Entonces, mire, esta es una placa de un sector del riñón. Aquí está el glomérulo, están los túbulos renales, y acá hay un infiltrado inflamatorio. No se olviden que todo paciente con hipertensión, chicos, todo paciente con hipertensión tiene un proceso inflamatorio. Es un paciente con constante inflamación, un paciente con hipertensión. Eso no se tiene que olvidar. Todo paciente hipertenso está en constante inflamación. ¿Ya? Y miren aquí, parece una cebolla. Se llama arteriolo porque afecta a las arteriolas, arteriolesclerosis hiperplásica porque miren, los músculos lisos se forman como en forma de cebolla. ¿Ya? Obliterando, obstruyendo la luz, o lo ven ustedes ahí la luz como esto de aquí. ¿Se ve o no se ve? ¿Está obstruido? ¿Cómo ven ahí? Está sumamente obstruido. Y esto de aquí, cuando ustedes vean esto, se llama arterioloesclerosis porque afecta a las arteriolas, ya que está el glomérulo. Arteriolesclerosis hiperplásica en piel de cebolla. Y esto de aquí, arteriolesclerosis hialina. ¿Para qué sirve esto? Estas arteriolas de aquí se comprimen tanto por hipertensión y eso produce que haya mayor presión arterial. Y estas de aquí también. Entonces favorecen la hipertensión arterial. ¿Listo? Ahora vamos a irnos al campo de la arterioesclerosis. Este tema, vean que es distinto ateroesclerosis, es distinto arterioloesclerosis y es distinto arterioesclerosis.
Aquí quiero que ustedes sepan esos tres términos, porque les pueden hacer pisar el palito en su examen. ¿Qué es arterioesclerosis? Se caracteriza por un engrosamiento de la pared vascular, anoten bien eso, anótenlo bien, y una pérdida de la elasticidad vascular, y eso me viene a un endurecimiento de las arterias. Pregunta extra, no se olviden. La arterioesclerosis es una denominación general en donde me quiere decir que hay un endurecimiento de las arterias. No se olviden eso. De las arterias, o sea, de todas las arterias. No importa si son de pequeño, mediano o de grande calibre. Con tal que tenga un endurecimiento de las arterias, ya podemos nosotros decir que es una arterioesclerosis. ¿Y cuándo decimos, chicos, que es una arterioloesclerosis? ¿Cuándo? Cuando es el endurecimiento de la pared de las arteriolas. Excelente. ¿Y arteriosclerosis? El endurecimiento de todas las arterias. Puede ser de cualquier calibre. Excelente. Puede ser de cualquier calibre. Mediano, gran y pequeño calibre, o las mismas arteriolas. Cualquier arteria que tenga endurecimiento y pérdida de elasticidad se llama arterioesclerosis. ¿Cuál? ¿Ya? Cuidado que ahí se hagan pisar el palito. Es la arterioesclerosis, es lo que hace ratito vimos. La esclerosis de la media de Monkeberg, pregunta de examen. ¿Qué es la esclerosis de la media de Monkeberg, chicos? Vean esta radiografía. Esta es una radiografía de una mano. ¿Ya? Es una radiografía de la mano. Miren. Primer metatarso. Segundo metatarso. Primer metacarpiano. Segundo metacarpiano. Tercero, cuarto y quinto metacarpiano. ¿Qué les llama la atención aquí, chicos? Aquí. Esto de aquí. ¿Ven esto? ¿Ven esto lo que estoy marcando? ¿Lo ven o no lo ven? Sí se ve lo que está marcando. Miren esta línea blanca. ¿Lo ven? ¿Qué arterias son esas? A ver, anatomía. Porque para patología necesitamos harta anatomía. A ver. ¿Qué arterias son esas? Las arterias manualares. No, mentira. ¿Cuáles? Sí. ¿Cómo que manualares? A ver, ya. Arterias interdigitales. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Anatomía. De aquí. Arterias interdigitales. ¿No? Entonces, la esclerosis de la media de Monkeberg afecta a las arterias de mediano calibre, haciendo que estas de aquí se calcifiquen. Y en la radiografía ustedes van a ver estas siluetas de como si fueran unos gusanitos, que en realidad son las arterias interdigitales. Ahora, ¿por qué se ven blancas? Si no debería ser así. Normalmente en la radiografía no se ven blancas, no se observan las arterias. Pero en esta esclerosis es porque hay una calcificación, hay un endurecimiento de todo el trayecto de la arteria. Me pueden producir síntomas y no puede producir síntomas. O puede producir síndrome renal o no puede producir síndrome renal. Depende de cada paciente. Y esa es la esclerosis media de la media de Monkeberg. Hay una calcificación a nivel de la túnica media de los vasos que irrigan la mano. Y esto. Esa es la esclerosis media de Monkeberg. La hiperplasia fibromuscular íntima ya hemos visto que son aquí pequeños aneurismas, y la ateroesclerosis que vamos a ver a continuación. A ver, antes de salirme de estos términos. La ateroesclerosis, ¿qué me afecta? Arterias de pequeño, de grande calibre, mediano, ¿cuál? Mediano calibre. Mediano calibre y de gran calibre. A los dos me afecta la ateroesclerosis. Y la arterioesclerosis, ¿a quién me afecta? A las arteriolas.
Muy bien. ¿Y la hipertensión arterial a quién me afecta? ¿Qué vaso me afecta? A los vasos A de la todo. resistencia. No a todos. Principalmente a quién? A los vasos de resistencia. Arterias de pequeño calibre y arteriolas. Ahora, ¿a quién me afecta la arteriosclerosis? Arteriosclerosis. ¿A quién me afecta? Ahora sí, Jochi, como dice él. Ahora que todo. A todos los calibres. A todos. Sea de pequeño, mediano, gran calibre. Es un término, en sí no es una enfermedad de la arteriosclerosis, es un término general para decirnos que las arterias se encuentran engrosadas y endurecidas, con pérdida de la elasticidad. Endurecimiento de las arterias. Eso es arteriosclerosis. Y se subdivide en arteriolosclerosis, se subdivide en arteriosclerosis, hiperplasia, fibromuscular, etcétera, etcétera. 4 patrones generales. ¿Listo? Ahora vamos a irnos a la patología, para mí una de las más importantes que vamos a ver en la noche, que es la ateroesclerosis. Y aquí entran varias preguntas de examen que yo he visto el año pasado. Entonces, ¿qué es la ateroesclerosis, chicos? Es una enfermedad de la túnica íntima de los vasos o de las arterias de mediano y de gran calibre que se caracterizan por una formación de una placa ateromatosa. Esa es la aterosclerosis. Anoten bien eso. Y es la base de la enfermedad a nivel coronario, a nivel cerebral y a nivel vascular periférica. Anoten bien lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Anoten bien. ¿A quiénes me afecta entonces la aterosclerosis? A vasos de grande y mediano calibre. Mediano calibre tenemos como a las arterias coronarias del corazón, me irrigan el corazón, las arterias cerebrales y las arterias que van a la arteria tibial, todas esas, las arterias peroneas, todas esas arterias que van de los miembros inferiores, afectaciones vasculares periféricas. Entonces no se olviden, esta enfermedad de la aterosclerosis me afecta a todas estas arterias principalmente, que irrigan a estos órganos. ¿Ya? Anoten bien. Entonces la aterosclerosis, a nivel mundial se encuentra esta enfermedad, la aterosclerosis. Vuelvo a repetirlo, me afecta a arterias de grande y mediano calibre. Y es una enfermedad, ¿qué parte? ¿De qué túnica de las arterias, chicos? ¿Túnica íntima, media o adventicia? ¿Cuál? La túnica media. Íntima, chicos. Íntima. Pero indirectamente afecta a la media. Pero principalmente afecta a la íntima. Anoten bien eso. Por favor, anoten bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el principal factor de riesgo para que yo tenga esta aterosclerosis? ¿Cuál es? Que mi paciente tenga hipertensión arterial, ¿no? Bien. ¿Dudas que tengan hasta aquí? Bueno, no creo que hay muchas preguntas todavía, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que mis pacientes tengan aterosclerosis? Hay factores no modificables y factores modificables. Pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores no modificables de la aterosclerosis? El sexo, por ejemplo. El sexo masculino es más frecuente que desarrolle aterosclerosis que el sexo femenino. ¿Por qué? Porque el sexo femenino secreta estrógeno y eso es lo que le protege. ¿Bien? La edad también es un factor predisponente no modificable. En cuanto mayor edad que tenga, en este caso 45 años, en el caso de los mayores, de los varones, y sean postmenopáusicas, en el caso de las mujeres, la edad es un factor de riesgo no modificable para que mi paciente desarrolle aterosclerosis. Pregunta de examen. No se olviden eso. La genética también cardiopatía isquémica por aterosclerosis.
Anoten bien todo eso lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Entonces son 4 los factores no modificables para que mi paciente desarrolle aterosclerosis. ¿Cuáles son? Edad, sexo, isquemia precoz y genético. Genética y antecedentes familiares. Son 4. El sexo, la edad, antecedentes familiares y la genética. Son 4. Pregunta exacta. ¿Por qué dice no modificable? Porque yo, aunque como médico quiero estos factores no se pueden modificar, aunque yo haga un buen tratamiento. ¿Sí? Y uno dirá, pues, entonces le vamos a aumentar el estrógeno a las pacientes posmenopáusicas. No. Ha dado peores resultados, aunque no crean. ¿Ya? Bien. Hay factores no modificables y modificables. Vamos a irnos con los modificables. ¿Cuáles son? El tabaquismo, digamos. El paciente le decimos, deja de fumar o te vas a morir. Ahora ya, ¿podemos modificar la hipertensión arterial? Sí. ¿Cómo? Tomando antihipertensivos y ya estuvo. Diabetes mellito. ¿Podemos modificar la diabetes? Sí. Tomando antidiabéticos. Ya estuvo. Hipercolesterolemia. ¿Podemos solucionarla? Sí. Decirle que no coma tanta grasa. Ya estuvo. Modificable. La obesidad. Le decimos que haga ejercicio y ya estuvo. Y sedentarismo le decimos que no sea flojo y ya estuvo. ¿No? Esos son los factores modificables de la aterosclerosis. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió, chicos? Esto quiero que tengan bien. Dudas que tengan. Y esto aquí, agüita de palta, ¿ya? A ver. Se entiende, Auxi. Muy bien. Los otros que tengan alguna pregunta, ya está hecha ya para el examen, dice, ¿no? ¿Sí o no, ping pong? Puede ser. Bien, así hay que ser. Bien. Pregunta que tengan los demás. ¿Alguna duda? Bien. Por ejemplo, ahí dice Mir, dice, ¿no? Porque entraron en preguntas de examen de la residencia allá en España. ¿Bien? Patogenia de la aterosclerosis. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es patogenia? Es cómo se desarrolla la enfermedad. Y aquí yo quiero que ustedes tomen mucha atención. La patogenia de la aterosclerosis. Estamos ahorita nosotros enseñando todo completo. Están ustedes aprendiendo todo completo lo que es la enfermedad. Como debería ser aprendida, ¿no? Patogenia de la aterosclerosis. Vamos a ver cómo se inicia la enfermedad y por qué se inicia la enfermedad. Por factores modificables y no modificables, anoten. Primer paso. A causa de los factores modificables y no modificables, el paciente, primero, mira, todo tranquilo está su íntima, túnica media, todo tranquilo está. ¿Qué pasa? Primero, hay una lesión endotelial. Pregunta, ¿la hipertensión arterial me produce una lesión en las arterias, sí o no? ¿Me las desgarra un poco? ¿Me las va desgarrando así? ¿Me las va picando? ¿Sí o no? Sí. Sí. Hipertensión. Por eso es una tensión alta en mis arterias. ¿Ustedes creen que no se van a desgarrar? Obvio. Se van a tener mucho colesterol en la sangre. Sí. Mucha grasa en la sangre. Esas grasitas dañan el endotelio vascular. Porque producen estrés en la célula. El tabaquismo también por la producción de nicotina. Me estimula mucho los receptores alfa a nivel del endotelio y eso me produce mayor presión arterial y ya estuvo lesión endotelial. La homocisteína también, factores hemodinámicos también, estos factores hemodinámicos de la lesión endotelial también. Las toxinas, los virus, las reacciones autoinmunitarias como lo que hemos hablado de la artritis reumatoide, ¿no? Hemos hablado de eso. Las reacciones inmunitarias también me producen una lesión endotelial. Cualquiera de estos de aquí me producen el primer paso, que es una lesión endotelial precoz. Esto, ahí está. Lesión endotelial. A nivel de las células endoteliales. 1. Segundo, tras que hay lesión endotelial, el endotelio se activa y produce factores proinflamatorios y factores de adherencia. Y eso hace que
que las células fagocíticas, en este caso los monocitos principalmente, y las plaquetas se agreguen donde hay esa lesión endotelial. Se agregan, miren, los monocitos y las plaquetas se van agregando. Segundo paso. ¿Ya? Ese es el segundo paso. El segundo paso es el aumento de la permeabilidad hacia los glóbulos blancos. ¿Ya? Aumento de permeabilidad y de adhesión de los glóbulos blancos y migración y marginación, ¿no? Migración más que todo, de los glóbulos blancos, o en este caso los monocitos, hacia la túnica íntima. Ese es el segundo paso. Y ahí es donde se produce una disfunción endotelial. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los 3 factores principales para que se desarrolle una disfunción endotelial? Pregunta de examen. Los 3 factores son estos. Alteraciones hemodinámicas, que están aquí arriba, ¿no? ¿Qué más? Inflamación, que ahorita estamos viendo aquí una reacción inflamatoria. Y la hipercolesterolemia. No se olviden que el colesterol daña mucho más el endotelio, las paredes de los vasos, y produce una mayor secreción de factores de proinflamatorios. Entonces, el primer paso, lesión endotelial. Segundo paso, ojo, la lesión endotelial es crónica, eso me estaba olvidando decir. Es a largo plazo, de aquí a años, 2 años, 3 años, 4 años. Si el paciente sigue ahí comiendo ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? Como comiendo hartas cantidades de grasa, como los obesos, sigue obeso el paciente, va a irse al segundo paso, que es la disfunción endotelial, que se caracteriza por un aumento de permeabilidad, adhesión de los macrófagos y la migración de los monocitos hacia la túnica íntima. Tercer paso. ¿Ya? Tercer paso, ¿qué es lo que pasa? Se activan. Los monocitos se vuelven macrófagos y se activan y empiezan a fagocitar a los lípidos que se encuentran aquí dentro. Entonces empiezan a fagocitar y a reclutar células musculares lisas. Cuarto paso. Los macrófagos se cargan, fagocitan mucho lípido y forman lo que son los, ¿cómo se llaman estos macrófagos cargados de lípidos? Se llaman células espumosas, pregunta de examen. Las células espumosas se encuentran son parte de la placa aterosclerótica. Y estos macrófagos fagocitan a los lípidos que se encuentran ahí. ¿Ya? Y hay también lípidos que están por ahí, extra e intracelulares. Esa pregunta también de examen. Los lípidos son intra y son extracelulares. Pregunta de examen. ¿Qué más? Quinto paso. En el quinto paso aparece una placa aterosclerótica o ateroma fibrograso, porque está compuesto por células, está compuesto por músculo liso proliferado, colágeno y lípidos extracelulares. Entonces, esos son los 5 pasos de la formación de una placa aterosclerótica. Primer paso, lesión endotelial crónica. Segundo paso, disfunción endotelial. Tercer paso, activación de los macrófagos y reclutación de músculo liso, o sea, hiperplasia. Cuarto, fagocitosis de los lípidos por parte de los macrófagos. Y quinto, proliferación del músculo liso y formación del ateroma fibrograso. Pregunta de examen. Son 5 los pasos para la formación de una placa aterosclerótica. Y en el último paso, en el paso 5, hay una calcificación de la placa. Bien, chicos. Dudas que tengan. Preguntas, estoy dispuesto a escuchar. ¿Dudas que tengan? Bien, a ver, yo les pregunto. ¿En qué parte, en cuál de esos 5 pasos que les nombré, en cuál paso aparecen las células espumosas? Tercer paso. En el paso 4. Eso, en el cuarto paso, que se llama fagocitosis
de los macrófagos, digo, fagocitosis de los lípidos por los macrófagos. ¿Ya? Y también las células musculares lisas también engullen los lípidos, tanto los macrófagos como las células musculares lisas. Eso de ahí no se tienen que olvidar, chicos, por favor, eso de ahí anoten bien. ¿Y en cuál de estos pasos aparece por primera vez las estrías grasas? Pregunta también de examen. ¿Qué pasa? Las estrías grasas. También en el cuarto. Eso. Y las estrías grasas, ¿qué me representan? Los lípidos fagocitados, o sí. Excelente. ¿Y eso se llama? Células espumosas. Excelente. Y eso entró como pregunta de examen. Las estrías grasas, ¿qué me representan? ¿O cómo están constituidas las estrías grasas? Por células espumosas, ya estuvo. ¿Qué más, no? Bien. Y así, mira, lo mismo. Migración, macrófagos, se vuelven, fagocitan lípidos, células espumosas, estrías grasas. Y ya estuvo. Factores de crecimiento. Bien. Ahora, vamos a ver cómo está compuesta una placa aterosclerótica. También es pregunta de examen. ¿Cómo está compuesto una placa aterosclerótica? Está compuesto por 4. Primero, por células. Anoten bien eso. Está formado por células. ¿Quiénes son esas células? Macrófagos, linfocitos y células musculares lisas. ¿Por qué? ¿Por qué hay linfocitos? Porque cuando los macrófagos empezaron a fagocitar los lípidos, empezó a llamar factores estimulantes de colonias. Y también empezó a llamar al linfocito para que vengan a una respuesta inflamatoria que había en la íntima. Entonces no se olviden, ¿cuáles son los 4 componentes de una placa aterosclerótica? 1, células. 2, matriz extracelular, formada por colágeno, obviamente, por fibras elásticas y por proteoglucano. Anoten todo eso en lo que les estoy diciendo. Tercero, por lípidos intracelulares que producen células espumosas y extracelulares. Anoten bien eso, intra y extracelular. Y calcificaciones en la placa en fase avanzada. Entonces tienen 4 componentes. ¿Ya? Estos 4 componentes me lo tienen que aprender muy bien. Y aquí miren, ¿qué observamos aquí en esta placa? Aquí observamos, miren, la imagen de un vaso sanguíneo, en donde aquí se observan estrías grasas, miren. Ahí están las estrías grasitas, están ahí, amarillitos. Están compuestas por células. Una placa aterosclerótica leve, en este caso sería pues el ateroma fibrograso. Aquí. Ateroma fibrograso. Mira, ahí se ve que hay harta grasa. Ateroma fibrograso. Y otro, que hay zonas de necrosis, de ulceración. Miren, hay zonas oscuras de necrosis y de ulceración. En este caso, la placa se rompió. ¿Bien? Dudas que tengan, chicos, sobre cuáles son los 4 componentes de la placa aterosclerótica. Esta es pregunta exacta. No se olviden. Las fases que hemos hablado, los factores, todo esto es pregunta examen, esto también es pregunta, y esto también es pregunta examen. Consecuencia de la enfermedad aterosclerótica. ¿Qué pasa si yo tengo aterosclerosis? Ay, no, tengo aterosclerosis, ya me vale 1000 pepinos, ya. ¿Qué pasa ahí? Mi paciente sí es a nivel de las coronarias, porque dijimos que la aterosclerosis afectaba a las arterias coronarias del corazón. Las coronarias irrigan el corazón. Esto me puede producir un infarto de cardio. Segundo, accidente cerebrovascular. ¿Ya? Tercero, aneurismas aórticos, pregunta de examen. Y enfermedades vasculares periféricas, o sea, gangrena de los miembros inferiores en la diabetes. Entonces son estos 4 componentes o 4 factores o 4 consecuencias de la enfermedad aterosclerótica. Preguntas que tengan, chicos, dudas que tengan,
Estoy dispuesto a responder. Pregunten. Dudas que tengan, háganmela saber. ¿Preguntas? A ver, están hablando ahí. ¿Podría repetir lo que ocurrió en las imágenes? Muy bien, Alain. Corazón, me dijo. Bien. Entonces, chicos, aquí quiero que vean esto. Miren, aquí hay estrías grasas. Miren, aquí y aquí. Estas son estrías grasas. Este es un vaso sanguíneo. Acá hay estrías grasas. Aquí y aquí. Esas estrías grasas está compuesto por células espumosas, pregunta examen. ¿Ya? Y está en el cuarto paso que hablamos de la patogenia de la aterosclerosis. Ahora, aquí hay una aterosclerosis leve, o sea, una placa aterofibrorasa o ateroma fibroraso. Todo esto está lleno de grasa. Y aquí, ya, es una placa aterosclerótica ya avanzada con úlceras y formación ahí en esas úlceras de un trombo. Ya son complicadas estas placas complicadas. Y esta, de acá arriba, sucede en el quinto paso de la patogenia, ateroma fibrograso. Anoten bien todos esos pasos. Anótenlo bien y cómo está formada una placa aterosclerótica. Esto siempre pregunta, y esto lo pregunta también en fisiopato, cuando le lleven al año. Dios mediante. En fisiopato preguntaron esto. ¿Bien? ¿Dudas que tengan? Bien. ¿Qué pasa si progresa de dos maneras, chicos? Una placa aterosclerótica progresa de dos maneras. Con una placa ateromatosa delgadita y una placa ateromatosa gruesa. Miren aquí. Vemos una placa histopatológica de un ateroma con una placa delgada o inestable y una placa gruesa o también llamada placa estable. Miren, ¿cómo lo ven aquí? Toda esta es la pared del vaso, la pared de la placa. Toda esta es su pared. ¿Cómo la ven en comparación esta pared con esta otra pared de aquí que les estoy mostrando? ¿Cuál es más gruesa, cuál es más delgada? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la derecha. La derecha es más grande, ¿no? Es más gruesa. Y la de la izquierda es más delgada, ¿no? Esto de aquí se llama placa inestable y esta de aquí se llama placa estable. Esta de aquí tiene poco riesgo de ser rompida porque tiene una placa fibrosa grande. Entonces no hay riesgo para que se rompa. Sin embargo, aquí está la luz del vaso, donde pasa sangre normalmente. Y aquí, miren, aquí la placa es delgadita y aquí como que se quiere romper, ¿no? Entonces ya está formando como aquí en este espacio en blanco, necrosis. Y pronto, próxima, se va a romper y va a formar esto de aquí. Un trombo en la luz del vaso. Depende si es de las arterias del corazón, porque es más frecuente donde afecta, me produce una angina de tipo inestable. Pregunta también de examen. ¿Ya? Pronto vamos a hablar de los tipos de angina. Entonces no se olviden, placa inestable, placa estable, y cuando la placa inestable se rompe, me forma aquí una ruptura aguda de la placa inestable, donde hay una formación de un trombo en la luz. Preguntas que tengan de estas imágenes. Preguntas. Esto le va a entrar en su examen práctico. Así que anótenlo bien. Todo esto de aquí, estos detalles, estas imágenes, porque se le va a preguntar en su examen práctico. Que lo van a dar conmigo. Ya lo van a dar conmigo y yo le voy a decir, interprete la imagen. ¿Qué ve ahí usted? Explícame todo lo que usted está viendo ahí. ¿Cuáles son los cambios agudos de la placa? Todo. ¿Qué pasa si la placa se rompe? Pues me produce una angina inestable que produce un dolor mayor a 30 minutos. ¿No? Así de sencillo.
Todo eso les voy a preguntar. No, menor a 30 minutos. Porque mayor a 30 ya es infarto miocardio. ¿Ya? Bien, entonces, no se olviden. Todo esto de aquí tienen que aprendérselo muy bien. No se olviden, en corazón también vamos a ver hartas placas histopatológicas. En corazón, pulmón, gastro, todo eso vamos a ver placas histopatológicas. Bien. Ahora, ¿qué pasa si se rompe la placa? Esta placa aquí se rompe. Se llama cambios agudos en la placa. Y esto se produce esto igual es pregunta de examen, ruptura, ulceración y erosión, que va a hacer que esto de aquí, esta placa se rompa y me forme un trombo o una ateroembolia, como dice. Varios trombocitos por aquí se van a desprender y van a ir a distintas partes de mi cuerpo. Eso es ateroembolia. Hemorragia dentro de la placa, claro, porque acá está un foco de, cuando se rompe, los nuevos vasos que se encuentran aquí también se van a romper. Y eso va a producir hemorragia dentro de la placa, que me lo va a empujar la luz y aquí se va a formar como un hematoma, coágulo, dentro de la placa. Y el otro es la formación de un aneurisma. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio destruye la túnica media y destruye la elasticidad, disminuye la elasticidad del vaso. Y eso produce que este vaso se dilate por destrucción de las láminas elásticas. Pregunta de examen, no se olviden. ¿Por qué se forma un aneurisma en una placa aterosclerótica? Por la destrucción de las láminas elásticas. Y ya estuvo. Así de sencillo. Bien, preguntas que tengan, chicos, hasta aquí. Harto estoy hablando y creo que no me están escuchando. ¿O me están escuchando? A ver. Sí, estamos escuchando a vos, sí. Bien. A ver, les pregunto entonces. Les pregunto. ¿Por qué se forma un aneurisma sobre una placa aterosclerótica? Por la destrucción de la lámina elástica. Excelente. Así de sencillo es la medicina. Se destruye la lámina elástica y ta. Se dilata toda esta parte y forma un aneurisma. Ahora vamos a irnos a lo que nos interesa. Dudas que tengan hasta aquí. Preguntas. Un minuto. Escuche sus preguntas. A ver. Preguntas que tengan. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Se han dormido por... ¿Cómo puede ser temprano para dormir? Son pollos, son. No hay preguntas, Alfred. ¿Están hachas entonces? Quieren el ¿Sí? segundo parcial, ya. ¿No ve? Ya quieren el segundo parcial. Le vamos a tomar más ante el teórico, le vamos a tomar el práctico. ¿Bien? A ver. Bien, vamos a irnos con aneurisma, chicos. Es larguito, bueno, le dije que era corto, pero es medio larguito. ¿Ya? A ver, aneurisma, chicos, y esto tienen que aprenderlo bien. Yo sé que se está grabando y todo, pero lo van a ver y tienen que aprender bien qué es un aneurisma, al menos lo básico. ¿Ya? Aneurismas y disección. Vamos a hablar primeramente de los aneurismas. ¿Qué es un aneurisma, chicos? Un aneurisma es una dilatación localizada anómala de un vaso sanguíneo o del corazón, puede ser, porque hay aneurismas apicales del corazón producidas por Chagas, por la enfermedad de Chagas, ya vamos a ver eso también. Entonces, el aneurisma es una dilatación localizada anómala de un vaso sanguíneo, en este caso, las arterias, que puede ser congénita o adquirida. Bien, esto de aquí quiero que ustedes vean. ¿Y cuál es la patogenia? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué se forma un aneurisma? Por una mala calidad intrínseca del tejido conjuntivo de la pared vascular. Y ustedes aquí me van a investigar qué es la enfermedad del Ehlers-Danlos o síndrome de Ehlers-Danlos. Ya van a buscar que es una de las principales causas de ese síndrome de que me produzca mi paciente varios aneurismas. Por una mala producción. Sí, Ehlers-Danlos. Es por el colágeno tipo 3, ¿no? Creo, algo así. Muy bien, es por una alteración de la producción de colágeno tipo 3 y eso produce un debilitamiento de las paredes elásticas de los vasos y eso produce que se dilaten de esta manera. ¿No? Entonces, Ehlers-Danlos produce una mala calidad intrínseca del tejido vascular en la pared vascular, del tejido conjuntivo en la pared vascular.
Y ya estuvo. Segundo, señalización anómala por el factor de crecimiento transformante B. ¿Ya? Y aquí me van a buscar ustedes el síndrome de Marfan. Factor de crecimiento de transformante B, muy común, frecuente en los pacientes con síndrome de Marfan. El equilibrio entre la degradación y síntesis del colágeno alterado por proteasa, esto de aquí en un proceso inflamatorio, por ejemplo, una vasculitis, y debilitamiento de la pared vascular por pérdida de células musculares lisas y síntesis inapropiada de matriz extracelular, en este caso, ateroesclerosis. Ahí está, mire, todos los casos de un aneurisma. Ustedes me van a decir, primeramente, los aneurismas pueden ser de causa congénita o de causa adquirida. Bien, ya tenés ahí una, congénita. Ya díganme las otras adquiridas. Síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, que son causas del nacimiento, uno ya tiene. Bueno, esas son causas congénitas. El otro es la aterosclerosis y la vasculitis. ¿Ya? 5. Y ya estuvo. Así de sencillo. Las causas de aneurisma, pues pueden ser congénitas o adquiridas. Esta de aquí la vamos a preguntar en su examen práctico. ¿Ya? Y miren, hay varios tipos de aneurisma, chicos. Este es un vaso normal, miren. El de amarillo está la túnica interna, túnica media y túnica adventicia. Un vaso normal, una arteria cualquiera. Digamos que es la aorta. ¿Qué pasa? Miren, chicos. Este es un verdadero aneurisma. Pregunta de examen. ¿Cómo yo digo que es un aneurisma verdadero y cuándo digo que es un aneurisma falso? El aneurisma verdadero tiene todas sus paredes. Miren, la túnica íntima se desvía a un lado, junto con la túnica media y la túnica adventicia. Las tres capas se desvían y se dilatan en un sector. Esto aquí se llama, cuando es solamente una parte, un sector donde se dilata, mientras la otra pared está intacta, se llama aneurisma verdadero sacular o aneurisma sacular, porque solamente del vaso sanguíneo está alterada y la otra parte está normal, de otra pared. Esto aquí se llama aneurisma sacular. Las tres capas, miren, se desvían hacia el lado afectado, hacia el lado de la formación del aneurisma. Las tres capas, íntima, media y adventicia. Sin embargo, en un aneurisma fusiforme, se caracteriza por las tres, todo en la pared del vaso, todo alrededor, toda su circunferencia está afectada. Y las paredes, la íntima, media y adventicia están dilatadas. Las dos, miren, están dilatadas. Cosa que aquí solamente era un sector. Y aquí ahora son los dos. Esto aquí se llama aneurisma fusiforme. Y son más frecuentes en la AAA. Ustedes me dirán, ¿qué la arteria se habrá trabado? AAA, no. Se llama aneurisma de la aorta abdominal. A. La famosa AAA. Aneurisma de la aorta abdominal. Más frecuente que se produzca un aneurisma de tipo fusiforme. Pregunta de examen. ¿Ya? Bien. ¿Y cuándo yo digo que es un falso aneurisma? Yo les voy a preguntar eso en su práctico. ¿Cómo yo digo que es un falso aneurisma? Cuando el aneurisma, cuando la sangre, mire, se rompe, en vez de que se doblen así, bien bonito, se rompe la pared del vaso y solamente la túnica o el tejido conjuntivo extravascular está viable. Y esto va a hacer que la sangre se extravase de aquí de la luz hacia el tejido conjuntivo extravascular, o sea, por la adventicia, cerca de la adventicia. Es un tejido conjuntivo que rodea a todos los vasos. Ya ahí se va a acumular sangre. Y esto se llama falso o pseudo aneurisma. ¿Y qué es una disección? Es cuando hay una rotura de la túnica íntima donde desplaza el músculo, la túnica media en dos partes, una parte interna y una parte externa. Y ahí, en ese desplazamiento de una parte interna y una parte externa del músculo liso de la túnica media, se forma un hematoma.
Y esto de aquí se llama disección aórtica. En este caso sí es de la aorta. ¿Ya? ¿Dudas que tengan? Si es a nivel de la aorta, diría disección aórtica. Pero si es así en un vaso cualquiera, disección. Ya depende de en qué lugar sea, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuándo la dilatación del vaso compromete a sus tres paredes, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia? Se dilatan las tres paredes. Se le llama pseudo aneurisma o verdadero aneurisma. Verdadero aneurisma. Verdadero aneurisma. Y si es de manera, miren, los dos lados del aneurisma están dilatados, se llamaría Aneurisma fusiforme. Y es más frecuente en qué arteria? En la Aorta. Aorta abdominal. Muy bien. ¿Y cuando yo digo que es pseudoaneurisma? Cuando solo se dilata la pared del tejido conjuntivo extravascular. Excelente. Eso me tienen que decir. Cuando se acumula sangre por debajo del tejido conjuntivo extravascular y se rompen las tres capas del vaso. Íntima, media y adventicia. Los tres se rompen y eso hace que la sangre se extravase a este nivel y forme un hematoma por debajo del tejido conjuntivo extravascular. Pregunta exacta. Ya no se olvide. ¿Y qué es disección? Cuando hay una rotura en la túnica íntima, hay un desgarro de la íntima y aquí mismo se forma un hematoma, desplazando el músculo liso de la túnica media en una porción interna y una porción externa. O sea, se abre en la túnica íntima este hematoma. Y esto se llama disección. ¿Ya? No se llama aneurisma, se llama disección. Bien. Las dos causas más importantes, y esto igual es pregunta de examen, de un aneurisma aórtico a nivel de la aorta es la aterosclerosis y la hipertensión arterial. Pregunta de examen igual, no se olvide. Esto siempre le digo que es y entra. Las dos causas más importantes de un aneurisma a nivel aórtico son, a nivel de la aorta, aterosclerosis y la hipertensión arterial. Vamos a hablar de la AAA, aneurisma de la aorta abdominal. ¿Bien? ¿Qué es un aneurisma en la aorta abdominal? Es causado por una aterosclerosis se forma con mayor frecuencia en la aorta abdominal y en las arterias ilíacas primitivas. Entonces no se olviden. Los aneurismas de la aorta abdominal son aneurismas causados por aterosclerosis. Anoten bien eso. Que se localizan con mayor frecuencia ¿en dónde? En las arterias ilíacas primitivas, izquierda y derecha. Aquí está, mira, arteria ilíaca primitiva, derecha e izquierda. Y en la aorta abdominal. Pregunta examen. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué va a decir mi paciente? Va a decir, doctor, mire, doctor, siento como una masa se me estuviera hinchando en el estómago. La panza se me hincha. Y siento así como si hubiera pulso. Y uno de ustedes le palpan el abdomen y el abdomen está pulsátil a la palpación. Hay pulso en el abdomen. Imagínense ustedes. Y eso es frecuentemente por un aneurisma en la aorta abdominal. Mira, ahí se observa muy bien cómo aquí está la arteria renal derecha, izquierda. Y aquí se observa, miren, ¿qué tipo de aneurisma sería, chicos? ¿Un aneurisma verdadero de tipo sacular o fusiforme? ¿Cómo lo ven? Fusiforme. Excelente. ¿Y este? También fusiforme. Excelente. Muy bien. ¿Cuáles son las dos localizaciones donde se puede aparecer el aneurisma de la aorta abdominal? Obviamente, donde su nombre dice, aorta abdominal y Arterias ilíacas. excelente. Con eso ustedes ya ya están teniendo un criterio médico. Aorta abdominal y arterias ilíacas. No se olviden eso nunca. ¿Y este estudio cómo se llama? Tomografía axial, no, tomografía computarizada con reconstrucción en 3D.
o angioTAC, angiotomografía computarizada con reconstrucción en 3D. ¿Y ahí está? Ustedes piden ese estudio imagenológico y van a observar lo siguiente. Y ya tienen ustedes su diagnóstico. ¿Bien? No le van a pedir pues una radiografía nomás, digamos, ¿no? No le van a pedir, hay que hacerle nomás hemograma, ya estuvo, ahí vamos a ver si tiene infección. No. Tomografía, angiotomografía con reconstrucción en 3D. Ahí está, ya está. ¿Cuáles son las ruptura de la placa? Que puede producir una oclusión completa de la luz, una embolia, un émbolo que está, va a a obstruir la luz del vaso, obstrucción de una rama, puede ser también, y atrapamiento de una estructura, obviamente porque va a empujar a estructuras anatómicas que se encuentran a su alrededor. Pero lo más importante es esto, chicos. ¿Qué se va a sentir a la palpación en un paciente con aneurisma de la aorta abdominal? Pulso. Pulso. Esa es la pregunta, esa es la respuesta clara. Ya estuvo. Vamos a irnos ahora un poco más arriba. Aneurismas de la aorta torácica. Y aquí vamos a ver la famosa radiografía. ¿Se asocia con cuál es la principal causa de un aneurisma de la aorta torácica? La hipertensión arterial. Eso me van a decir siempre. La hipertensión arterial es una de las causas que se asocia al aneurisma de la aorta torácica. Hipertensión arterial. Pregunta de examen, ¿no? No se olviden. Y este aneurisma de la arteria torácica, miren, aquí está. Aquí está la aorta ascendente, arco aórtico, arteria subclavia izquierda, y aquí se encuentra la aorta torácica o descendente. Miren cómo acá hay una dilatación. ¿Qué tipo de dilatación sería esta? ¿Saccular o fusiforme? Saccular parece ser. ¿Parece? El fusiforme, eso sí. Fusiforme, muy bien. Excelente. Tus dos paredes son casi iguales. Y aquí, miren, y para confirmar, se le hizo la angiotomografía con reconstrucción en 3D, y miren cómo se ve aquí. Aorta ascendente, arco aórtico, arteria subclavia izquierda, y ahí está, fusiforme, ¿no? Siempre ustedes tienen que tener un diagnóstico de apoyo, miren, de manera fusiforme. Aorta abdominal, todas estas imágenes se pueden ver así con una tomografía, chicos. Angiotomografía con reconstrucción en 3D, así se llama el estudio. Es un estudio muy preciso, también obviamente cuesta, pero vale la pena para que ustedes vean este tipo de imágenes y den con el diagnóstico. ¿Bien? Antes de la disección o rotura de los síntomas del paciente que va a decir son los siguientes. El paciente le va a decir, doctor, tengo un dolor a nivel del pecho. Obviamente porque cerca del pecho pues está la parte de la espalda, ¿no? Está toda esa parte, está comprometiendo él. Va a comprimir el mediastino. Isquemia de miocardio, obviamente porque esta porción de la aorta torácica me puede comprimir las arterias coronarias o las arterias que irrigan el corazón. Los problemas de deglución, ¿por qué creen que hay problemas de deglución en pacientes con aneurisma de la aorta torácica? ¿Por qué? ¿Por qué hay problemas de deglución? Compresión del esófago. Excelente. Muy bien. Ese criterio creo que ustedes tienen. Anatómico y patológico. ¿Bien? Ahora, disfonía. Va a traer el paciente. Secundaria a irritación de qué nervio? Del nervio laringio recurrente. ¿Rama de quién? ¿De qué nervio? ¿De qué parte nervio? Lo hago. Del vago, muy bien. Ahí, del nervio vago, digo, el nervio laringio recurrente, el lado izquierdo, pues comúnmente me lo compré. ¿Bien? Y ahí está una radiografía póster anterior de tórax, donde se observa aquí el corazón normal, tranquilo, aquí están los campos pleuropulmonares, el pulmón derecho siempre más grande que el izquierdo, aquí está la escápula, aquí está la clavícula, y aquí el botón aórtico está muy ensanchado, mira, aquí está aorta ascendente, la aorta ascendente está por aquí, no por aquí, curva de la aorta, o callado aórtico, y justamente entre la curva de la aorta y la aorta torácica, una dilatación. ¿No? Podemos sospechar ahí de un aneurisma, hasta que no se demuestre lo contrario. Bien.
Vamos a hablar ahora de estos síntomas, no se olviden. Dolor torácico, obviamente porque comprime a nivel óseo, comprime el aneurisma torácico. Isquemia del miocardio porque altera la irrigación a nivel del corazón. Problemas de la deglución porque comprime el esófago. Y disfonía porque irrita o presiona al nervio laríngeo recurrente. Eso es pregunta de examen práctico. Disección aórtica. Vamos a ver ahora lo que es la disección aórtica. Se produce cuando la sangre separa los planos laminares de la media, o sea, en una lámina media interna y lámina media externa. Me lo separa, llenos de sangre, formando así un conducto lleno de sangre en la pared aórtica. Entonces, ¿dónde se acumula la sangre, chicos? ¿En qué túnica? ¿Íntima, media o externa? Media. Media, eso. Formando un conducto lleno de sangre. ¿Y cuál es la principal causa de una disección aórtica? Hipertensión. Hipertensión arterial. Y algunos casos de aortitis. ¿Saben qué es aortitis? Inflamación de la aorta. Inflamación de la aorta, ¿no? Así de sencillo. ¿Por qué puede haber aortitis? Hay varias causas. Hay sepsis, muchas causas de aortitis. Bien. La rotura de las ramas penetrantes, vasovasarum, ya. Esto, características clínicas, es lo que me interesa. ¿Qué va a tener un paciente con disección aórtica? Un dolor de tipo lancinante. A la espalda. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la patología que a nivel de la aorta que se caracteriza, que se confunde con un infarto agudo de miocardio? Está la disección aórtica. Se confunde con un infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque se irradia del tórax a la espalda del lado izquierdo. Si hay rotura, provoca hemorragia en cavidades. Pregúntate en el examen. ¿Qué me puede producir una disección aórtica cuando se rompe? Me puede producir acumulación de sangre en las cavidades pericárdicas, pleurales y peritoneales. Y listo. Hemopericardio, hemopleura o hemotórax y hemoperitoneo. Así de sencillo. ¿Ya? Bien. Disección aórtica. Ya tienen ahí. Y hay una clasificación muy interesante que es también pregunta de examen en teoría y en práctica también va a ser esto con imágenes. No se olviden que su examen práctico es con imágenes. Hay una clasificación que se llama clasificación de Baquet. De Baquet tipo 1, no, tipo A y tipo B. Hay dos tipos de clasificación de Baquet, digo de Baquet. No, aquí arriba es de Stanford. Es otra clasificación. Ya, vamos a irnos con la clasificación de Baquet. Ya, esta de aquí quiero que ustedes aprendan muy bien. La clasificación de Baquet. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Ya? Ahora, el de tipo 1, ¿cómo se caracteriza? Se caracteriza que en la aorta ascendente se rompe las capas todas las capas íntimas. No, solamente se rompe la capa íntima. Y la media, mira, ahí forma como un saco. Se rompe la túnica íntima y extravasa sangre aquí por la túnica media y se extiende en toda la aorta de manera difusa hasta la bifurcación o la trifurcación aórtica. Hasta ahí llega la sangre en la disección aórtica de tipo Baquet 1. El de tipo 2, también hay una rotura en la aorta ascendente, pero es local. En este caso, el de Baquet tipo 1 es difusa en toda la aorta. Sin embargo, el de tipo 2 es localizado solamente en este sector de la aorta, en la parte de la aorta ascendente. Y en el tipo 3, chicos, es el de mejor pronóstico, porque solamente afecta a la aorta descendente y se rompe por debajo del nacimiento de la arteria subclavia del lado izquierdo. Por debajo de ese nacimiento se forma la disección aórtica. ¿Ya? Afecta a toda la aorta descendente. Pregunta de examen. Es de tipo 3. Este es de mejor pronóstico. Y el de tipo 1 y el de tipo 2 que conforman a la clasificación A
que compromete a la clasificación tipo B es el de mejor pronóstico. Mejor podemos llevarlo a este paciente porque así no me da muchos problemas vasculares, ¿no? Y aquí también. Ahí está la aorta ascendente, aquí se ven, miren, las válvulas semilunares de la aorta. Y aquí, miren, se ve una disección. Miren cómo ahí se ven coágulos oscuros. No sé si lo ven. Coágulos oscuros entre la túnica media, digo, la túnica íntima, por aquí se habrá roto, pues, ¿no? Y la túnica media que está llena de coágulos. Aquí también, lleno de... Aquí también, miren, está la túnica íntima, todo esto lleno de coágulos. Coágulos. También coágulos. Y acá hay una tomografía con hartas rayaduras, ¿no? Como aquí unas fisuras por aquí y por allá. Esto de aquí se llama disecciones aórticas y así se ve en la tomografía. Y esta es una tomografía con reconstrucción en 3D. Lo podemos también observar. Todo, mire, que afecta. ¿Qué clasificaciones darían a este, chicos? Está afectando, mire, casi la mayor parte de la aorta. ¿Qué clasificación? Miren, aquí se rompió en la aorta ascendente. ¿Qué clasificación sería? Excelente. ¿Es de mejor pronóstico o de peor pronóstico? Del peor. Okay, puto. Muy bien. Es de uno de los peores pronósticos. Bien, chicos. Y eso fue todo. Así de sencillo. Gracias por su atención y que Dios siempre me los bendiga. Siempre y siempre. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Háganmela saber. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces la próxima semana va a ser presencial, ¿no? Sí. Sí, yo mediante presencial. A ver si les van a tomar falta de tomar el examen práctico, ¿no? Sí. Lo va a tomar el auxiliar Ordóñez, se lo va a tomar ese primer parcial práctico, ¿ya? Yo les voy a mandar ahí algunas preguntitas y él me dice todo lo que avanzamos, ¿no? Él le va a tomar el examen práctico. Y yo les voy a tomar el segundo parcial, ¿ya? Ya saben, conmigo entra lo que es topato y teoría, los dos entran. En total, ¿cuántas notas manejan ustedes? Solamente 10.5, pero hay que asegurar los 10.5. El año pasado me acuerdo que cuando pasaron conmigo, varios sacaron 10.5 sobre 10.5, 10.5, varios. Así que aprovechen. Hay que ganar sí o sí esos 10.5. Qué bendición, entonces. Gracias. Muchas gracias, su clase estuvo muy bueno. Dale, Michelle. A ver, ¿quién más tiene alguna pregunta? ¿Dudas que tengan? O ya se quieren dormir. Temprano. Pues. Temprano para dormir. Bien, nada más. ¿Ninguna pregunta? ¿Dudas que tengan? Bien. Bien, chicos. Entonces, la próxima semana presencial. ¿Ya? Que tengan un